Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy uno está con mucho ánimo. ¿Cómo están? Ah, estamos contentos de estar aquí, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Sobre todo de comprender y interiorizar un poco dentro de nuestros saberes ancestrales contado por mi madre hace un momento. Bueno, me presento, yo soy Lizeth Quiñones. Soy hija de la maestra Rosmilda Quiñones. Soy hija menor, la que limpia el útero, ¿no? Que dicen por ahí. Y bueno, parte de lo que dice ella como para contextualizarles del por qué es importante ese tejido social y comunitario, voy a partir un poco de mi historia. Mi mamá se les olvidó decirle que es que en mi parto, hoy hace 31 años casi me muero. Gracias. Y justo reafirmar en ella todo lo que significa un parto, porque cuando hablamos de parto natural, no quiere decir que no se complique en el último momento. Yo hice presentación de cara, usualmente un niño o niña cuando va a nacer presenta la corona. Yo tenía encajada en la pelvis de mi mamá mi cara. Entonces los médicos en ese momento, hace 31 años, pues como que no era tan rentable las cesáreas, entonces fue lo que le negaron. Pero seguramente tuvo que haber sido así porque finalmente me empujaron y salí, pero con muchas dificultades. Sin embargo, creo que esa fue como la oportunidad que la vida dio para seguir el legado de este oficio, lo que generó que a los 6 años comenzara a ver partos, a acompañar a mi mamá y sobre todo estas mujeres que llegaban a la casa, porque mientras que uno dormía, 2, 3 de la mañana, había que bajarlo de la cama a uno para atender a la mujer. Y aparte de eso, uno le ponían a hervir agua, a coger las plantas y apoyar en todo lo que fuera necesario. Y eso es lo que dio esa referencia, esa comprensión de cómo se transmite el conocimiento. Desde esa edad empecé a apoyar a mi mamá, observándola. Eso sí, no me dejaba meter mano, pero pues yo ahí por los lados trataba como de tocar ese bebé. Y poco a poco, cuando fui creciendo, poder empezar a medir, a cambiarlo. Y todo eso generó una precisión, una observación. Mi mamá siempre me decía, mija, ponga cuidado y calle. Después me pregunta. Entonces, siempre esa práctica, esa permanencia en la preparación de la medicina, en la atención a la mujer, empezó a generarme a mí la destreza sin darme cuenta que la estaba interiorizando. Eso generó que a mis 13 años ya tendría mi primer parto sola, pero fue por un accidente, no fue porque mi mamá me mandara. Entonces, éramos 2 niñas jugando a ser mamá y partera, porque resulta que la chica que estaba pariendo tenía 16 años y era un 6mesino, o sea, todos éramos chiquitos ahí. Sin embargo, tuve la capacidad de terminar de recibir a ese niño, se llama Steven, y enviarlo al hospital, porque inmediatamente identifiqué que era un prematuro, quedarme con las placentas y hacer toda la maniobra que ya había visto a mi mamá, más mucha de esa que las ancestras a uno le hablan desde esa interiorización que uno va generando. Y pude maniobrar y apoyar que saliera la placenta, pero no salió completa. Entonces también tuve la destreza de identificar que no estaba completa la placenta. Tuve la destreza de movilizar a la comunidad y entre los vecinos poder con una cobija trasladar a la mujer al hospital. Tuve la destreza de llamar a mi mamá y decirle, mamá, tengo un parto. Y a pesar que se asustó mucho, bueno, todo logró salir bien. Ingresaron a la mujer a cirugía, alegrado, y el niño a incubación y bueno, hasta ahora todo bien, todo bien. Entonces, eso generó que yo me diera cuenta que sí, que había algo en mí que me inundaba en ese saber ancestral, pero faltaba un poco más. Eso fue a los 13 años, pero resulta que un poquito más atrás de esos 13 años, a mis 11 años yo comencé a menstruar. Y en esa menstruación yo ya podía entender qué es lo que pasaba en ese ciclo.
Sobre todo incluso cuando empecé a menstruar, a quien le dije, quien estaba presente en mi casa era mi papá. Y le dije, papá, ya comencé a menstruar muy tranquila, muy relajada. Mi papá me dijo, ok. Y yo estaba feliz. Tenía un empoderamiento y un entendimiento de lo que pasaba, que yo llegaba al colegio y hablaba con mis compañeras y para mí era natural. Pero además de eso, poder saber que el hecho de no tener cólicos, de que observar que la menstruación fuera sin coágulos, empezar a observar su aroma, sus texturas, fue generándome también esa inteligencia sobre mi cuerpo, sobre el empoderamiento de mi cuerpo. Y junto a ello, dentro de esos diálogos que generábamos con las niñas del colegio, a esa edad donde empieza a generarse los noviazgos y las aperturas sexuales. Entonces yo empezaba a escuchar que había mucha curiosidad y esa curiosidad me generó a mí la necesidad de autoexplorarme. Y esa autoexploración me hizo entender que si mi cuerpo es mi territorio y mi cuerpo me pertenece, entonces la primera que lo tiene que conocer soy yo. Y eso generó que años después, cuando me sentí lista, yo generé mi propia exploración sexual. Yo no esperé que fuera un hombre o otra persona. Sencillamente respondiéndome la pregunta, si yo escucho a todas mis amigas diciendo que les duele cuando tienen su primera relación sexual, que no sienten nada, que no se mojan, ¿yo por qué sí siento un orgasmo cuando me masturbo? Entonces, desde ahí, mi lógica fue de que yo soy autónoma y que en la medida en que yo decida, como dice mi mamá, cuándo, dónde, con quién y por qué tener mi primera relación sexual, es porque yo lo decida y porque yo esté segura y porque yo me sienta plena. Y eso es una de las principales características de ser partera en comunidad. Es tener la capacidad de acompañar y a las mujeres jóvenes desde su menstruación a que se reconozcan, a que se cuiden, a que se den cuenta que tienen un sistema reproductor que no es solamente para reproducir hijos, que es para el placer, que tienen un clítoris para disfrutarlo y que no necesariamente tienen que estar un tercero o un segundo, pueden hacerlo a sí mismas. Eso genera un empoderamiento que hemos impactado en colegios generando disminución en embarazos adolescentes, generando que muchas mujeres puedan cambiar la perspectiva de lo que significa relacionarse con el otro. Eso generó también un empoderamiento en mí, en que cuando yo decidí ser mamá, yo tengo un hijo, como le dijo mi mamá, de 11 años, tuve también la destreza y la capacidad, gracias a todos estos saberes que me estaban acompañando, en parir con placer, en parir con un orgasmo después de un trabajo de parto de 3 días. De 3 días en el que los médicos ginecobstetras, amigos de las parteras, decían, denos la oportunidad de acompañarla, hagámoslo en el hospital. Nosotros les respetamos el espacio, la intimidad, pero yo les respondí, les dije, si yo no confío en mi mamá, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y decidí parir en casa con mi mamá, parí en casa también con la maestra Feliciana aquí presente, y fue un proceso muy bonito. Fue un trabajo de parto que lo que mi mamá hace un rato decía no es tan descabellado, aunque hay muchas ideas sobre el tema, ¿no? Y de pronto entre el respeto de todos los que hayan nacido por cesárea o los que han tenido sus hijos con cesárea, pero realmente las personas que nacen naturalmente tienen unas inteligencias más conectadas con el universo, con su entorno, con su territorio. Porque la única diferencia es que el que nace con cesárea, a Dios bien, porque está vivo, porque igual es una persona digna de muchas facultades, pero es una persona que la despertaron. No estaba listo, no pasó por ese proceso de oxitocina necesario que un bebé requiere para entender qué va a pasar por un canal vaginal, para saber que va a tener una respuesta de la misma oxitocina que le va a generar el primer apego con su mamá. Desafortunadamente el sistema genera que la mayoría que nacen por cesárea los alejan de sus papás para revisarlos
y entran un montón de médicos y personas extrañas a esa persona. Y por eso cuando son grandes, la mayoría de personas que hagan la tarea del ejercicio, que han nacido por cesárea, tienen muchos miedos a relacionarse con el otro. Y tienen que entrar en trabajo. Y qué bueno que las mamás, que de pronto sean conscientes, generen trabajos de soltar y de poder transmutar esas formas. Hay muchas terapias, incluso hay terapias en que literal ponen al niño el niño en el cuerpo de la mamá y hacen como una simulación de parto otra vez. Hay muchas cosas, pero eso es real, eso es real. Entonces, he tenido la oportunidad de caminar con muchas sabedoras. Yo no tuve una abuela, no la conocí, se murió cuando yo tenía 5 años, la mamá de mi mamá. A la mamá de mi papá tampoco la conocí, es algo que Dios me dio la oportunidad de compensar con más de 70 parteras con las que yo me crié, que son las que sagradamente cada sábado nos reunimos en Azoparupa, en Buenaventura. Y junto a ellas también he tenido la oportunidad de caminar con parteras maestras espirituales, expertas en plantas medicinales, en incidencia, y todas han llegado a una conclusión y me han preguntado cómo es que, por lo menos en lo que conocemos en Latinoamérica, existes tú. ¿Por qué tú eres la única referencia del relevo generacional íntegro de la partería tradicional? Y yo creo que la respuesta es todo lo que he estado comentando. El hecho de haber estado acompañada, de seguirnos acompañando en red, en comunidad, entre parteras, el hecho de encontrarnos permanentemente. Eso es lo que fortalece. Es como cuando tenemos la necesidad de entrar a un círculo espiritual o la iglesia, somos una familia. Y creo que es ahí la permanencia de una partera en comunidad, es lo que hace la transferencia de esos valores ancestrales. Esos valores ancestrales que se traducen en la espiritualidad, por ejemplo. Nosotros venimos de un sincretismo religioso, porque aún no tenemos claro si es que veníamos de los Yoruba o de qué corriente espiritual específica africana es la que traíamos de herencia. Entonces, con la llegada de la Iglesia Católica, bueno, eso se fue como negociando, pero rituales propios, como por ejemplo, el arrullo que se hace cuando nace un recién nacido, nacía vivo, o el chigualo que se celebra cuando el recién nacido y nacida nace muerto, o el alabado que se hace para despedir a nuestros muertos. Son rituales y conceptos espirituales, valores espirituales que nosotros no conciliamos con ninguna corriente externa que llegó a nuestros territorios y que hasta ahora se mantienen. Y que como partera hemos estado comprometidas en la preservación y en esa salvaguardia como tal. Procesos también de transferencias por esa permanencia, como el cuidado del cuerpo. Una partera tiene la capacidad de diagnosticar el cuerpo. Por ejemplo, si una mujer tiene flujo vaginal, la lectura se la hacemos en la lengua. Y es una forma de leerla. O muchas de nuestras abuelas mayores que cuando ya van caminando la chica sabe si va a parir o si ya tuvo relaciones sexuales. Entonces, esas formas de reconocer el cuerpo, saber de que si se inflama hay una relación de frío y caliente, y saber entonces qué plantas son las que van a ayudar a desinflamar, a sanar el dolor. Eso es lo que también genera la otra transferencia de conocimiento, que es el uso y el conocimiento sobre las plantas medicinales que se traduce en esas bebidas ancestrales. A mí me parece muy curioso porque muchas veces que he estado con otras parteras aprendiendo otras medicinas como indígenas, me dice, no, pero es que esta es la medicina. Entonces vemos tinturas en alcohol o en licores, pomadas, ungüentos.
Y por muchos años yo dudé. Yo decía, bueno, ¿y cuál es nuestra medicina? Y todo el tiempo la tenía al frente. Y nuestra medicina ancestral está basada sobre el biche del Pacífico, que es el aguardiente artesanal que producimos en nuestros territorios. Y a través de ese biche sostenemos las propiedades de las plantas y convertimos medicina en curados, en tomasecas, en pipilongos, en gloriados, que es lo que por toda la vida acompaña a una persona, sea hombre o sea una mujer. Está el proceso de innovación y de hacer intercambio y generar otras cosas, sí, pero esa es nuestra medicina, con las bebidas ancestrales. Pero eso también se genera en otras prácticas, como por ejemplo, tomar las plantas y hacer baos para la desinflamación también pélvica, de hacer sobijo, cuando, por ejemplo, creemos, y eso también hace parte de nuestra medicina ancestral espiritual, cuando creemos en el ojo, en el espanto que le puede dar a un niño o un adulto, y cómo hacemos esa transferencia del rezo, traemos lo espiritual y traemos la medicina ancestral con la planta para hacer un sobijo. O cómo también traducimos esas plantas en té, en infusiones, sobre todo infusiones, que le entregamos a la mamá. Para nosotros es muy importante la dieta, el cuidado. Mi mamá ahorita lo hizo así, lo dijo como rapidísimo, pero realmente el éxito de mi embarazo, haberme curado de una diabetes estacional, fue la dieta. Y esa dieta fue en mi casa, con los conocimientos de los sabedores. Y un azúcar, a mí me subió el azúcar, sencillamente porque yo andaba para arriba y para abajo, no comía. Me subió el azúcar a 200 en el mes número 7 y al mes número 9 yo tenía el azúcar en 84. Y hasta ahí no me volvió a joder el azúcar. Entonces, el cuidado y el conocimiento sobre la dieta, sobre qué alimentos, sobre cómo prepararlo. Mi mamá decía algo también muy importante, el cuidado de la cuarentena, que de eso depende el futuro, el bienestar de ese útero de la mujer, de esas hormonas de la mujer, de la mente de la mujer, porque es que el pasmo, que es una de las enfermedades propias del Pacífico, genera que una mujer pueda estar loca. Un pasmo, hay veces si no está bien cuidado, se tiene que curar con el próximo parto, y si no hay otro parto, pues quedó loca. Un pasmo puede generar la muerte en una mujer, puede desencadenar también depresión postparto. Entonces, ahí también hacemos muchas transferencias en saberes, como por ejemplo el uso de la placenta, que también hace parte de la dieta. Entonces, tomamos la placenta y la trabajamos con nuestro biche, y de esa manera también le permitimos que la mujer tenga una medicina para mucho tiempo en la vida de ella, además de que la comemos, ¿no? No de todas, pero comemos placenta. Y eso es una manera de también devolverle esas propiedades y toda esa energía vital de esa mujer. Entonces, para nosotros es muy importante la dieta. Cuidados ancestrales, como por ejemplo en la dieta, que una mujer no coma comida trasnochada, que la familia le está cocinando a la recién parida y se le secó la olla, pues no le eche más agua, o sea, ya se le dañó, tiene que volver a cocinar. Que no utilice el pimentón, o sea, son muchas de las recomendaciones de las que goza todas las recomendaciones que damos alrededor de la dieta. Otra transferencia importante que tenemos alrededor de la partería es el tejido social y comunitario. Cuando usted entra a un territorio, como le decía mi mamá hace un rato, y usted pregunta, ¿dónde hay una partera? La gente sabe dónde está la partera. La gente identifica a la partera porque entiende que ella hace parte de su familia, porque le tiene un respeto, porque le tiene una consideración, porque sabe que en el espacio, esa casa de la partera es su espacio autónomo, es el espacio donde una mujer puede ir a consultar, puede ir a amamantar, puede ir a compartir, puede ir a buscar la medicina. Por eso, durante mucho tiempo en negociaciones con el gobierno, ya no hablábamos de cuántos partos atendía una partera,
sino de cuántas veces una persona busca una partera durante su vida y más durante el embarazo. Y son malas consultas. ¿Ustedes se imaginan si nos pagaran por cada consulta? Como lo hacen con los médicos, botánicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, neonatólogos, que en últimas nosotras somos todo eso para la comunidad. Entonces, si nosotras lográramos configurar un sistema propio de atención, sabríamos que por todo eso significa ser una partera y significa que es el aporte social, el capital social y económico que le damos al gobierno como tal. Entonces ese tejido social se mantiene. Se mantiene porque también estamos en unos espacios de conflicto armado. Estamos en un territorio donde las barreras invisibles existen. Y resulta que la partera es la que está allá adentro. Y ella es la que llaman a las 3 de la mañana y se la llevan por los esteros a atender los partos. Y es la que también se problema, porque ese parto que ella atendió, ella la devuelven a su casa, pero al año o a los 6 meses, al papá de ese niño lo mataron. Y se devuelve la mamá con su hijo sin un nombre, sin un registro. Y llegan de la partera a decirle, pero venga, pero usted me atendió, ¿recuerda que usted me atendió el parto? Pero no hay una historia que lo sustente y hay unas condiciones de amenaza que lo sostienen. Entonces, es una también de las complicaciones que como parteras también tenemos en el territorio, sin embargo estamos ahí, seguimos ahí presentes. Nuestra otra transferencia de conocimiento va en relación al relevo generacional. Yo soy hija de Rosminda, yo aprendí de Rosminda, sigo aprendiendo de ella, pero también tengo muchas otras maestras. Nosotras no tenemos escuela por una sencilla razón, y es que Rosminda es la que decide cuándo pasarme su legado y nombrarme a mí como partera. Porque Rosminda, como hace rato lo dijo, cuando ella sienta que se puede morir tranquila porque transfirió su conocimiento, es ahí donde reconoce el saber y la destreza en su aprendiz. Pero, como organización, hemos generado también una jerarquía. Y es que mientras que Rosminda esté atendiendo un parto, yo sigo siendo su aprendiz. Y mientras Rosminda esté en servicio, yo estoy detrás de Rosminda. Nosotras no pasamos por esas indelicadezas que se viven en Bogotá, por ejemplo, donde porque tuve una capacitación en partería 5 días, entonces ya soy partera mayor. Para nosotras eso no es sano. Nosotras reconocemos a nuestras sabedoras mayores que son autoridad tradicional en los territorios. Y es de esa manera, y ella lo ha dicho, yo he estudiado partería con mucha gente, pero ella es mi maestra, ella es la que me enruta. Sin embargo, Rosminda hacia mí reconoce mis demás conocimientos, mis demás prácticas, y lo rico que se va convirtiendo es que en cada parto vamos haciendo esas transferencias de maestra a aprendiz. Entonces, cada aprendiz de partería que está asociada a su parupa se conforma a través de que se amadrina con una partera mayor y en la medida de su propia experiencia, de lo que ella va transformando para sí misma, dentro de lo que ella va descubriendo por fuera, es lo que ella va a ir configurando también como su propia partería. Porque claramente las prácticas de Rosminda seguramente no son las mías ahora. El mundo cambia, se transforma, vienen nuevas técnicas o simplemente reafirmar lo que ya existe, porque en vez de sentir que de pronto vamos hacia adelante, innovando y avanzando, realmente estamos yendo hacia atrás, recobrando la naturalidad del ser humano. Y eso es lo que hacemos en esa transferencia, podernos recordar cada día qué tan humanos somos, qué tanta humanidad se requiere para acompañar a un niño o a una niña a nacer. ¿Qué tanto es el valor de nacer en partera, es nacer en comunidad? ¿Qué tanto es lo que hay que precisar para que a través de la música, de la gastronomía, de la oralidad, de la permanencia, del territorio,
es lo que nos hace sentir orgullosas como negras que somos, lo que hace que yo tenga una identidad. Y eso hace la partería también. Por eso somos guardianas del territorio, sostenible. Porque además de eso, como organización hemos generado toda una estructura de fortalecimiento. Mi mamá hace un rato hablaba del patrimonio. El patrimonio es el segundo paso. El primer paso fue habernos conformado, haber creído, habernos asociado y organizado, haber generado una forma de autorregulación. El segundo paso fue generar acuerdos interinstitucionales, que le llamamos a mano cambiada. Y esos acuerdos en el que, ¿qué es lo que yo le contribuyo? Como les decía ahora, ¿cuál es esa capital social, ¿no? De contribución y económico que la partería genera y cómo se puede interrelacionar, por ejemplo, con el sistema de gobierno? Entonces, donde vamos generando caminos a través de políticas públicas, ahorita cultural a través del patrimonio, pero también lo tenemos a través de la salud, a través de la ley estatutaria de salud, donde se reconoce la atención intercultural. Ahí generamos una voz y una incidencia en reconocer que las mujeres de los territorios merecen una atención diferencial, porque tenemos una cosmogonía, porque es que nosotras creemos que para salir de la clínica tenemos que taparnos la cabeza, taparnos los oídos y salir en media. Así sea que el médico de la capital no lo crea. Tenemos unas formas de creer que si yo me cierro en mi dieta de encerrarme en mi casa y hacerme un saumerio, un sobijo, tomarme mi planta y echarme a la cama a sudar, eso me va a garantizar un bienestar, a pesar que el sistema piense que no. Que yo crea en la trama, porque es que resulta que es que mi marido tiene la otra o mi suegra me odia y ella está haciendo que mi parto se complique. Así sea que el sistema crea que no. Entonces tenemos una cosmovisión y esa cosmovisión nos da el enfoque diferencial en salud. Está escrito y está muy bonito, pero pues la misión de todas nosotras aquí presentes es hacer que eso se valide y se haga realidad. Tenemos también incidencia en la educación. Si no, no hablaríamos de educación terciaria, de educación con enfoque diferencial, a la primera infancia, de reconocer que nuestros niños y niñas han crecido a través de los cantos, han crecido a través de los arrullos, han crecido a través del juego, del encuentro con el sabedor mayor, de escuchar sus historias. Cuando otros nos contaban de la tunda, del diablo, del duende, no era para meternos terror, era una forma de cómo se codificaban los valores, de cómo comportarnos en la comunidad. Y era muy emocionante estar a las 4 de la tarde escuchando a las maestras con sus cuentos. Y son nuestras formas diferenciadas de constituirnos, de ser. Y eso también está escrito, pero bueno, en el plan de desarrollo de Duque. Pero no es algo a lo que se le invierta. Generamos también incidencia en lo ambiental, por todo ese reconocimiento que tenemos de guardar nuestros bosques. Tanto que sembramos la placenta y arriba de esa placenta sembramos un árbol. Generamos un aporte al medio ambiente. Generamos un aporte a los derechos de las comunidades, a los derechos que tiene la mujer, de los niños. Por eso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos abrió las puertas, porque ellos reconocieron que tenemos unas diferencias de cómo acompañar a las familias, sobre todo a las mujeres, de cómo desde a través de la partería aportamos a la resolución de los conflictos intrafamiliares. Porque, como les decía ahora, hay una confianza. La casa de la partera, que se traduce en un nicho tradicional, es el espacio autónomo de esa mujer, donde se puede ir a esconder, puede ir a pedir un consejo, puede ir a acompañarse entre otras mujeres. Entonces, de ahí ya genera herramientas para volver a su casa y poder manejar mejor ese diálogo con su esposo o cualquiera que sea el miembro de su hogar.
Tenemos incidencia y aporte en la nutrición infantil, porque la partera reconoce que el niño tiene desnutrición, está de bajo peso, y bajo esas recomendaciones de la colada de plátano, de guineo, se le hace el aporte de esa colada de papachina, de esos jugos con pringamusa. Es así como nos criaron nosotros, porque es bien, bien grandecita y bien sanita. Entonces, son esas formas diferenciadas en las que la estructura del gobierno ha venido reconociendo, pero no implementa. Y estamos aquí, por eso, alzando la voz, recordando nuestra incidencia, recordando nuestro aporte y alentando, motivándolos a ustedes, que en la medida que todos nos unamos y que todos pasemos la voz y que todos nos volvamos embajadores del Pacífico, que nos volvamos embajadores y embajadoras de la partería tradicional, que ustedes sientan que esto también le pertenece a ustedes, vamos a hacer posible que el desarrollo de esos niños y niñas en el Pacífico sea de esa manera natural, porque no nos vamos a inventar la historia, es simplemente respetarla. Entonces, por eso estamos aquí y muchas gracias al Museo del Oro, muchas gracias a la Red de Biblioteca del Banco de la República. Esto inició en Buenaventura, inició bajo ideas que jamás llegamos a materializar, a sentir que lo podíamos materializar y hoy ha sido posible. Hoy es un gran regalo para todas nosotras estar aquí con ustedes y presentarles y compartirles ahora esa experiencia, esa exposición que van a experimentar ahora, de adentrarlos a ustedes al Pacífico colombiano y a lo que significa todo lo que les he comentado y lo que les compartió mi mamá. Muchas gracias.